Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al avión McDonnell Douglas F-4 Phantom II. El F-4 Phantom II es un interceptor y cazabombardero supersónico, biplaza, bimotor y de largo alcance. Los orígenes del F-4 de McDonnell pueden ser localizados en 1953, cuando la Armada coloca una petición para una actualización del caza embarcado McDonnell F-3H Demon. El avión resultante se lo nombró Super Demon. Finalmente, el Boat F-8 Crusader ganó el contrato, así que el Super Demon fue desarrollado como cazabombardero bajo la designación AH. Ya en 1955 evolucionó a un caza polivalente todo tiempo designado F-4H. El primer vuelo del F-4H se realizó en 1958 y se mantuvo en producción hasta 1981, con 5.195 unidades construidas, de las cuales 138 fueron construidas por Mitsubishi en Japón. Esto lo convierte en el avión militar supersónico estadounidense más producido de la historia. Entró en servicio en 1960 con la Armada estadounidense y con el Cuerpo de Marines, y en 1963 con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El Phantom es un caza de grandes dimensiones. Tiene un largo de 19,2 metros, una envergadura de 11,7 metros y una altura de 5 metros. A pesar de tener un peso máximo al despegue superior a 27.000 kilogramos, sus dos motores General Electric J79, con un empuje de 8.094 kilogramos con postcombustión, le permiten alcanzar una velocidad máxima, cercana a Mach 2,23 y una velocidad de ascensión inicial de 210 metros por segundo. A partir de 1959, este modelo de avión estableció 15 plusmarcas mundiales, incluyendo un récord de velocidad absoluta, 2.585,086 km por hora, y otro de altitud absoluta, 30.040 metros. 5 de las marcas de velocidad no fueron superadas hasta 1975 con la llegada al servicio del F-15 Eagle. Posee 9 puntos de anclajes externos, con una capacidad de 8.480 kilogramos, para cargar una combinación de misiles, bombas, cohetes y tanques de combustible. El F-4 originalmente fue diseñado sin cañón interno, pues esperaba que el uso de misiles eliminase la necesidad del combate directo, un error que fue resuelto en posteriores versiones incorporando un cañón rotativo M61 Vulcan. El F-4 fue diseñado para llevar 4 misiles Sparrow bajo el fuselaje. Los dos motores J79G8 se colocaron bajo en el fuselaje, para maximizar la capacidad interna de combustible y la absorción de aire a través de entradas de geometría fija. La parte frontal de las alas tenían un ángulo de 45 grados y dientes de sierra para mejorar el control con elevado ángulo de ataque. Los estabilizadores de cola estaban colocados en 23 grados en diedro invertido, para mejorar el control en ángulos de ataque elevados y dejar limpia la salida de los motores. Las capacidades como interceptor fueron conseguidas con un radar AN/APQ-50. Para poder realizar operaciones en portaaviones, se diseñó el tren de aterrizaje para poder aterrizar con una capacidad de flotación de 7 metros por segundo. La pata del tren de aterrizaje del morro podía extenderse unos 50 centímetros para aumentar el ángulo de ataque en el despegue. En los comienzos de la producción, el radar fue actualizado a un mayor AN/APQ-72, lo que necesitaba un morro más bulboso, y la carlinga fue rehecha para que la cabina trasera fuese menos claustrofóbica. Durante su producción, el F-4 recibió múltiples cambios, generando una cantidad importante de variantes. Hacia 1983, los F-4N de la Armada habían sido completamente reemplazados por los F-14 Tomcat, y el 18 de octubre de 1986, un F-4S realizó el último aterrizaje en el portaaviones USS América. En 1987, los últimos F-4S de la Reserva Naval fueron sustituidos por F-14 Tomcat y los F-A-18 Hornet. En el Cuerpo de Marines el 18 de enero de 1992 el último F-4S fue retirado del escuadrón VMFA-112 Cowboys, y fueron reequipados con el F-A-18 Hornet. La Fuerza Aérea recibió su propia versión, el F-4C, desarrollado según los requisitos de la USAF que, a diferencia del enfoque de la Armada en la superioridad aérea, esta enfatizaba en el papel de cazabombardero. A diferencia de la Armada, la Fuerza Aérea inicialmente volaba su Phantom con un piloto en lugar de un oficial de radar, denominado posteriormente oficial de sistemas de armas, en el asiento trasero, y todos los aviones mantenían los controles de vuelo duales.
El F-4 fue parte importante del poder aéreo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a lo largo de los años 70 y 80, donde empezó a ser reemplazado gradualmente por los más modernos McDonnell Douglas F-15 Eagle y General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Continuó siendo usado por la Fuerza Aérea estadounidense en tareas de reconocimiento y supresión de defensas aéreas enemigas, el llamado WIWSL, en la Guerra del Golfo de 1991. Finalmente fue retirado del servicio en 1996. Tiene la distinción de haber sido el único modelo de avión que usaron los dos equipos militares de demostración de vuelo estadounidenses, los Thunderbirds de la Fuerza Aérea y los Blue Angels de la Armada. El F-4 también prestó servicio en las fuerzas aéreas de otras 11 naciones: Israel, Irán, Japón, España, Alemania, Australia, Corea del Sur, Egipto, Grecia, Turquía y Reino Unido. El F-4 Phantom entró en combate durante la Guerra de Vietnam, como caza de superioridad aérea tanto en la Armada como en la Fuerza Aérea. También jugó un papel importante en las tareas de ataque a tierra y reconocimiento durante la participación de Estados Unidos en la guerra. En el combate aéreo, el avión estaba diseñado para disparar misiles guiados por radar más allá del límite visual, para aprovechar su máxima ventaja, que era su potencia, que permitía a un piloto experimentado entablar y retirarse de un combate a voluntad. Pero pronto se dieron cuenta que en los combates, las velocidades rápidamente se reducían por debajo de Mach 1 y allí el Phantom no era especialmente maniobrable y sufría de una guiñada adversa en los giros cerrados, por lo que los MiG enemigos solían superar al F-4 en combates cerrados. Aquí quedó en evidencia el error de no dotarlo con un cañón interno. Sin cañones, se hacía hincapié en los misiles buscadores de calor y guiados por radar del F-4, que en aquella época contaban con una tecnología nueva y por lo tanto poco fiable. A menudo, los pilotos tenían que disparar varios misiles contra un mismo objetivo. El problema se agravó porque las reglas de combate exigían al piloto la identificación visual del enemigo, lo que impedía los ataques con misiles de largo alcance. No pasó mucho tiempo para que los F-4C de la USAF empezasen a llevar contenedores de armas externos con un cañón tipo Gatling M61 Vulcan de 20 mm. La falta del cañón se resolvió definitivamente con el F-4E. A pesar de todo esto, el F-4 fue capaz de derribar 151 MiG, 107 a manos de la Fuerza Aérea, 41 en manos de la Armada y 3 por parte de la Infantería de Marina en Vietnam. Otro problema que surgía con frecuencia con la aeronave era la producción de humo negro cuando los motores funcionaban a potencia militar. Este rastro de humo hizo que el avión fuera fácil de detectar. Muchos pilotos encontraron formas de evitar la producción de humo haciendo funcionar un motor con postcombustión y el otro con potencia reducida. Esto proporcionó una cantidad equivalente de empuje, sin el rastro de humo revelador. Este problema se solucionó con la inclusión de los motores J79E-17C sin humo en el F-4E. Un total de 528 F-4 Phantom se perdieron, la mayoría por fuego antiaéreo. El Phantom tenía su talón de Aquiles en que no encajaba bien los daños, sobre todo impactos en la cola, donde se juntaban varios componentes vitales. Los Phantom también entraron en combate con la Fuerza Aérea israelí en varios conflictos árabe-israelíes, mientras que Irán utilizó su numerosa flota de cazas Phantom en la guerra Irán-Irak. El Phantom todavía sigue prestando servicio en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, como blanco no tripulado para prácticas de tiro. Gracias por acompañarnos hasta el final, nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.